Buenos días a todos y bienvenido a este webinar titulado Revolving y Créditos Rápidos, donde hablaremos sobre este tipo de préstamos y sus tipos de condiciones. Bueno, mi nombre es Ana Sureda y junto a mi compañera Marisa Protomartir, abogada especializada en litigación civil, explicaremos los peligros que tienen tanto las tarjetas revolving como los créditos rápidos. Un poco para los que sois nuevos en este tipo de webinar, en la parte de abajo vais a ver una barra de herramientas donde vais a poder chatear, podéis poner cualquier comentario que lo deseéis y luego también hay una opción de preguntas y respuestas. Ahí podéis preguntarnos cualquier duda que tengáis y al finalizar el webinar, en los últimos 15-20 minutos, Marisa responderá a las preguntas realizadas. Luego también queremos agradecer a la Consellería de Salud y Consum de las Islas Baleares el permitirnos realizar este webinar. Y Marisa, si te parece bien, vamos a empezar con una pequeña encuesta inicial donde veremos un poco el perfil de los participantes, bueno, de los asistentes que nos están escuchando. Así que si os parece, ya deberíais ver la pequeña encuesta. En la primera pregunta nos preguntamos si tenéis alguna tarjeta revolving. Si la tenéis, pulsad que sí, si no, no. Y si no lo sabéis porque no estáis seguros de que puede ser considerado como una tarjeta revolving, pulsad lo desconozco. Vale, perfecto. Veo que la gente ya está empezando a votar. Vamos a esperar unos segundos más. Vale, la segunda pregunta igual, ¿sabes qué interés pagas por tu tarjeta o por tu préstamo rápido? Igual si no lo desconozco o no tengo tarjeta ni préstamo rápido. La tercera pregunta es, ¿cuáles de estas afirmaciones se ajustan mejor a lo que piensas de los préstamos rápidos? Si son muy caros, pueden ser una solución porque dan dinero con facilidad, necesitan mayor regulación o no tengo una opinión formada. Y la última pregunta sería si estarías dispuesto a reclamar por una tarjeta revolving o por un préstamo rápido. Igual si no, depende de lo que pudiera recuperar, o si no tienes ni tarjeta ni préstamo, también pulsamos esta. Vale. Veo que de momento hemos respondido un poco más de la mitad de los participantes. Si queréis vamos a esperar unos segundos más y ya comentamos la encuesta. Vale, pues ahora en teoría deberíais ver la encuesta en vuestras pantallas. Marisa, ¿la ves? Sí, está silenciada, Marisa. Sí, perdona, sí. Perfecto. Pues en la primera pregunta, que si tienes alguna tarjeta revolving, el 35% nos ha indicado que sí, el 57% no y el 9% lo desconozco. Luego en la segunda igual, ¿sabéis qué interés pagas por tu tarjeta y o préstamo rápido? El 43% sí, el 17% no y el 9% lo desconozco. Y por último, no tengo tarjeta ni préstamo rápido, un 30% nos ha respondido eso. Y la tercera pregunta, ¿cuáles de estas afirmaciones se ajustan mejor a lo que piensas de los préstamos rápidos? El 43% que son muy caros, que será una cosa que vamos a tocar bastante por aquí. Luego el 4% que pueden ser una solución porque dan dinero con facilidad. El 52% que necesitan una mayor regulación. Y la última pregunta sería si estás interesado en reclamar por una tarjeta revolving o por un préstamo rápido. Y el 65% de la asistencia de los que han contestado nos han indicado que sí, el 4% que no, depende de lo que pudiera recuperar, un 17%, y que no tengo ni tarjeta ni préstamo, un 13%. ¿Qué te parece un poco lo que nos responden los asistentes, Marisa? Pues me parece muy interesante que haya un porcentaje del 9% que dice que desconoce si tiene una tarjeta revolving, porque bueno, uno de los objetivos del webinar es que sepamos reconocer si tenemos un préstamo revolvente y por lo tanto si podemos reclamarlo. Igualmente me parece interesante que haya un porcentaje del 52% que hablen de la necesidad de una mayor regulación, porque precisamente este año ha entrado en vigor una orden ministerial que dota de mayor regulación y mayor transparencia a este mercado, como veremos.
Perfecto. Pues si quieres, Marisa, te cedo la palabra y empezamos la exposición. Pues muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos los que habéis decidido hoy asistir a este webinar, que esperamos que sea muy útil, que resuelva muchas dudas, y las que no hayamos resuelto en la exposición, no os preocupéis porque, como siempre, dedicaremos un tiempo al final a las preguntas. E incluso si estas preguntas no quedan respondidas al final del webinar, siempre podéis poneros en contacto con nosotros para formularos vuestras dudas particulares al respecto de estos productos. Bueno, pues empezamos. Como sabéis, nos vamos a focalizar en este webinar en tratar de explicar qué son los préstamos revolving y los préstamos rápidos, por qué son peligrosos y cuál es la defensa del consumidor, como asociación de consumidores que somos, en este tipo de contratos, tanto con carácter preventivo antes de contratar como con carácter, digamos, curativo o sanador una vez que ya lo hemos contratado. En primer lugar, debemos de focalizar de qué hablamos cuando hablamos de un préstamo revolving y qué son los microcréditos. Los préstamos revolving, que habitualmente se instrumentalizan a través de tarjetas y por eso los llamamos tarjetas revolving, son préstamos que, de un lado, presentan un interés bastante alto, muy alto en muchos casos, y de ahí que podamos hablar de usura en determinados supuestos, y por otro lado, que presentan un funcionamiento muy peligroso y que consiste en que, primero, se trata de una línea de crédito, es decir, no es que nos presten una cantidad de dinero en concreto, como sí ocurre, por ejemplo, en los microcréditos, sino que nos abren una línea de crédito con un supuesto límite, de manera que nosotros podemos ir disponiendo de ese crédito, podemos hacer extracciones con la tarjeta o pagar con la tarjeta y pagarlo a través de un sistema de pago aplazado en cuotas. Estas cuotas las elige el consumidor de las diferentes opciones que le da el prestamista. Y claro, el señuelo o la forma fácil, digamos, de captar usuarios es dando la posibilidad de que estas cuotas sean muy pequeñas, de manera que se pague cómodamente, por ejemplo, en cuotas de 50 euros o en cuotas que alcancen el 2, el 3, el 10 o un porcentaje del capital dispuesto. ¿Qué ocurre? Por un lado, que al ser una línea de crédito, pues tenemos la tendencia natural a utilizarla para cualquier tipo de operación. Y en segundo lugar, pasa que como la cuota que hemos elegido para el pago es pequeña, con esa cuota no se paga totalmente una cuota razonable de capital más intereses. De manera que lo que no hemos pagado con esa cuota de 50 euros se suma al capital pendiente y vuelve a devengar intereses otra vez, que como sabemos son muy altos, del 24, el 26 o el 28%. ¿Qué efecto produce esto? Pues que jamás en la vida vamos a terminar de pagar ese préstamo porque con una cuota de 50 euros, como no estamos totalmente pagando el préstamo y este préstamo se retroalimenta, de ahí la denominación revolving, pues la deuda se va haciendo cada vez más grande hasta convertirnos, como dice el Tribunal Supremo, en un deudor cautivo. De manera que los préstamos revolving tienen esas dos pegas. La primera, que el interés es muy alto, y la segunda, el funcionamiento revolvente. ¿Vale? Por contra, los microcréditos son préstamos de una pequeña cantidad de dinero a devolver en un plazo también pequeño. A veces son 15 días, a veces es un mes, son 3 meses y en este caso estos microcréditos que habitualmente son transparentes, es decir, sabemos claramente cómo funciona, ¿no? Yo lo pido el día 1 y lo tengo que devolver el día 15, como he pedido 100 euros y es al 15%, pues tendré que devolver 100 más 15. Pero, ¿qué pasa? Que no es el 15%, que es el 1000, el 2000 o el 3000%. De manera que esos microcréditos que habitualmente son utilizados para solventar un momento de necesidad de liquidez, nos provoca una mayor iliquidez porque nos vemos que no podemos devolver ese primer préstamo, para lo cual pues el consumidor suele solicitar un segundo o un tercer préstamo, aprovechando que son préstamos muy ágiles en los que las entidades financieras no exigen acreditar solvencia que les dé un mínimo de garantía. Y a eso se agarran, ¿no? Defienden que son préstamos
en los que, como no hay un control de solvencia, el riesgo de impago es muy grande, y sobre esa premisa pues ellos se sienten autorizados a establecer intereses en porcentajes del 2.000, del 3.000, incluso del 14.000, y yo he llegado a ver hasta del 16.000% TAE, ¿no? En segundo lugar, es importante que sepamos que en ese concepto TAE, que nos identifica el contrato tanto de revolving como de microcrédito, incluye el tipo de interés, pero incluye también comisiones y gastos que siempre nos van a exigir este tipo de contratos que asumamos. Con lo cual, no solamente estamos pagando intereses, estamos pagando también comisiones, gastos y a veces incluso seguros que ni siquiera sabemos que tenemos, como seguros de protección de pagos, que además luego a la hora de la verdad, como no conocemos que los tenemos, pues tampoco los usamos. ¿Qué defensa tiene la persona deudora en este tipo de préstamos? Pues en primer lugar, como hemos mencionado antes, la defensa a través de la ley de usura. Tenemos que saber que en España no hay una limitación a los tipos de interés, es decir, no hay ninguna ley que nos diga el máximo de tipo de interés que puede pagar un deudor es tanto, de interés remuneratorio. Para intereses de demora sí hay una limitación. Pero el Tribunal Supremo, en una sentencia del año 2015 y luego más adelante, en marzo del 2020, como luego veremos, rescató del baúl del legislador una ley del año 1908 en la que establecía que en los préstamos en los que se fijara un interés notablemente superior al normal del mercado, para los préstamos, este interés podía ser calificado de usurario y ello llevaría o lleva la consecuencia de que el contrato sea nulo. Y como consecuencia de esta nulidad, el prestatario está obligado únicamente a restituir el capital dispuesto. Esto es importante para el punto 3 de efectos de declaración de la nulidad por uso. ¿Cuándo se considera que concurre usura? Pues como he dicho antes, que la ley no nos dice un tipo máximo, el Tribunal Supremo ha venido estableciendo que habrá que comparar el precio de ese préstamo en concreto con el precio medio de los préstamos de la misma familia, es decir, préstamo de mi contrato de revolving comparándolo con la media de los contratos de revolving de la fecha que sea, y he establecido que como este tipo de interés medio ya es muy alto, el margen para apreciar cuándo concurre usura debe ser estrecho. Y como ejemplo pone el Tribunal Supremo, para una TAE media del 20%, que ya es muy alto, considero que un 26 o un 24 estaría ya en la calificación de usura. Pero como no hay ninguna ley que nos diga cuándo concurre usura y cuándo no concurre usura, tendremos que pedir al juez que nos diga si en nuestro caso concreto nos encontramos ante una TAE usuraria o no. Como he mencionado antes, el efecto de la declaración de usura supone la declaración de la nulidad del contrato. Pero no es una nulidad al uso, no es los efectos de la nulidad del Código Civil, sino que lo que dice literalmente el artículo 3 de la ley de usura es que el prestatario, el deudor, tiene que devolver el capital dispuesto. Es decir, que lo que va a ser anulado son los intereses, son las comisiones, es el contrato de protección de pagos, cualquier otro concepto. Pero si yo he pedido 5.000 euros y he pagado 3.000, esos 5.000 euros de capital les vamos a imputar mis 3.000 pagados, pero todavía me quedarán 2.000 para cubrir el capital dispuesto. ¿Se me va a reducir la deuda? Por supuesto que sí, porque me van a quitar los intereses, me van a quitar las comisiones y me van a quitar cualquier otro pago distinto del capital, pero si he dispuesto más dinero del que he pagado, voy a tener que devolver el total de ese dinero dispuesto, ¿vale? Otra posible defensa es la transparencia del contrato. ¿Por qué? Porque en esa misma sentencia ya nos venía a decir el Tribunal Supremo que si bien no cabe hacer un control de abusividad del precio, es decir, los precios son caros o son baratos, pero no son abusivos, esto no significa
que la carga económica del contrato, el precio total del contrato, no tenga que estar explicado con absoluta transparencia. De ahí que en este año 2022 el Ministerio de Economía haya dictado una orden ministerial estableciendo de forma muy concreta y precisa cuáles son los requisitos de transparencia de estos préstamos. ¿Por qué? Porque aunque la TAE es conocida por todos, tanto en el caso de la revolving como en el caso de los microcréditos, y digo que es conocida por todos porque figura tanto en el contrato como en los recibos que nos mandan bien de forma telemática o bien en papel a casa. Sin embargo, lo que no está explicado en estos contratos es el funcionamiento revolvente del préstamo y cómo eso incrementa la carga económica para el prestatario, para el deudor, de manera que está generando ahí un desequilibrio entre las prestaciones en perjuicio del consumidor. Y ya cada vez más audiencias provinciales, esto es, bueno, empezó fundamentalmente en la Audiencia Provincial de Asturias, están reconociendo efectivamente que incluso en los casos en los que no concurre usura, sí que puede concurrir una falta de transparencia sobre la cláusula que regula los intereses remuneratorios, y esta falta de transparencia, en último término, puede conllevar igualmente la nulidad del contrato. Existe, sobre todo entre el sector legal, de los que nos dedicamos a la defensa del consumidor, pero también entre los que defienden a los bancos, una sensación de que algo se está moviendo el Tribunal Supremo respecto de su doctrina inicial. He mencionado hace unos minutos la famosa sentencia del Tribunal Supremo del 4 de marzo del 2020, que es la primera que nos dice o que nos habla de la horquilla de apreciación entre la TAE media y la TAE de mi contrato para ver si el mismo es usurario o no, pero también es la primera que nos dice que para esta comparación deben utilizarse las TAEs medias de préstamos de la misma familia que el mío. Es decir, si lo que yo tengo es un revolving, pues debo de comparar con la TAE media de los préstamos con tarjeta revolving del periodo que corresponda. Si mi contrato es del año 2012, pues con la TAE del año 2012. Esto, como veremos luego con los microcréditos, ha dado lugar también a interpretaciones diversas. En mayo del 2022, igual que en la sentencia de octubre del 22 que veis ahí mencionadas, en ambos casos los abogados, sobre todo de los bancos, empezaron a escribir artículos muy emocionados explicando que en estas dos sentencias, como se estaba reconociendo la usura o la no concurrencia de usura en otros contratos muy parecidos al de marzo del 2020, vinieron a decir que el tribunal había cambiado de doctrina. Nada más lejos de la realidad. En estas dos sentencias se explicita por el propio Tribunal Supremo que son sentencias en las que se reitera doctrina. Es decir, no solo no cambia, sino que la repite. Lo que ocurre en estas dos sentencias es que la determinación de si la TAE era o no usuraria no fue objeto de recurso, y como no fue objeto de recurso, el Tribunal Supremo no puede entrar a valorarlo, sino que lo que se le preguntaban eran otras cuestiones. Por ejemplo, en la de octubre del 2022, lo que se discutía era la posibilidad de establecer condenas en costas utilizando la doctrina del principio de la efectividad del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el Tribunal Supremo tuvo que precisar, pues que en materia de usura, como no estamos hablando de condiciones generales de la contratación, pues no se aplica la doctrina. Y, por ejemplo, en la de 13 de octubre del 22, por lo que se preguntaba era por los efectos de la usura, porque en la audiencia provincial, en vez de declararse la nulidad íntegra del contrato, se había declarado solo la nulidad de la cláusula del interés remuneratorio. Y lo que viene a decir el Tribunal Supremo en esta sentencia es, no, oiga, la eficacia de la usura, de la nulidad por usura, de acuerdo con el artículo 3, predica la nulidad íntegra del contrato. Por lo tanto, pese a estos, podemos denominar sustos, a día de hoy la jurisprudencia del Tribunal Supremo no ha cambiado. Ello sin perjuicio de que luego, a lo largo y ancho de España, como la Constitución garantiza la independencia de los jueces y tribunales, que solamente están vinculados por la ley y por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, haya audiencias provinciales, como por ejemplo la de Cantabria, que vienen exigiendo
que haya que la TAE del contrato supere en un 10% a la TAE media para concurrir, para apreciar que concurre usura, o por ejemplo en la Audiencia Provincial de Valencia, que hay una sección que toma por válidos las TAEs medias no del Banco de España, sino de un informe pericial de parte, y establece que la comparativa con este informe pericial de parte y decide que no es usura. En esos casos, muy probablemente, pues esas sentencias llegarán al Supremo y en algún momento el Tribunal Supremo pues, se volverá a manifestar sobre ellas. Pero desde luego lo que es a nivel nacional, en el Tribunal Supremo, la cuestión no ha cambiado en absoluto. Y obviamente, en caso de que el Tribunal Supremo pues, diera un volantazo y donde digo Diego, siempre nos quedaría, como veis ahí en la diapositiva, la posibilidad de acudir a la falta de transparencia que el propio Tribunal Supremo había apuntado en la sentencia de marzo del 2020 y que ya está calando cada vez más en las audiencias provinciales, porque ciertamente es la carga económica derivada del funcionamiento revolving de la tarjeta no es explicada en ninguno de los casos. Finalmente, quiero extenderme un poco a la hora de hablar de los microcréditos por dos razones fundamentales. Primera, es bastante raro, yo desde luego no lo he visto, contratos de microcrédito en los que exista falta de transparencia. ¿Por qué? Porque son contratos sumamente sencillos en los que se establece la cantidad que se presta, que como hemos dicho no es una línea de crédito como en las tarjetas revolving, sino que es una cantidad de dinero fija, porque la TAE está claramente especificada e incluso en muchos de los contratos incluso se establece un ejemplo de cuota en función de la fecha de pago, ¿no? Y te dice, pues si lo pagas a vencimiento, pues lo que me vas a pagar es el principal más la TAE, tanto. Si te retrasas 5 días, pues será el principal más la TAE más el interés de demora, tanto. Con lo cual, habitualmente estos contratos son totalmente transparentes, pero son tremendamente usurarios. Y de hecho, la discusión fundamental que está ahora vigente en la jurisprudencia y a través de artículos doctrinales y demás es, como el Banco de España no publica la TAE específica de este tipo de contratos, como sí hace desde el año 2010 con las tarjetas de revolving, se plantea la cuestión de si la comparativa de las TAEs ha de hacerse con la categoría genérica de préstamos al consumo o si puede utilizarse como medio de prueba para la comparación informes, pues como la SNEF, Sigma u otras entidades que son informes de parte, es decir, no son datos objetivos como los publicados por el Banco de España, que conforma ese informe a través de la información de la que le proveen todas las entidades de España, que además están sometidas a regulación, sino que estos informes de parte, además de que son bastante incompletos porque los propios informes explican la cantidad de conceptos que no se han considerado a la hora de calcular esas TAEs medias, tienen un segundo problema, que es que la mayoría de las entidades prestamistas de microcréditos en España son entidades no reguladas y no supervisadas por el Banco de España. Con lo cual, estos informes basados en estos datos, basados en la información que proveen entidades no reguladas, pues son cuanto menos sospechosos de falta de imparcialidad y, por otra parte, también muy poco fiables y con poco rigor científico por esta razón. De hecho, España es el único país de la Unión Europea que permite las operaciones de préstamo a entidades no reguladas y esperamos que en la futura directiva de préstamos al consumo pues esta situación se regularice en España. Entonces, en estos casos, lo que están haciendo la mayoría de las audiencias es decir, bueno, pues como el informe de parte es sumamente parcial y carece de rigor científico, mi único dato de comparación es la TAE media de préstamos al consumo. Si yo comparo la TAE media de préstamos al consumo con los 1.000, 2.000 y 3.000% TAE del microcrédito, es evidentísimo que concurre usura. Pero a mayor abundamiento, en estos casos, a los abogados de los bancos yo creo que se les olvida un mensaje que da la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo del 2020
a la hora de aplicar la ley de usura. Y es que la usura sirve como un límite a la autonomía de la voluntad, es decir, dentro de la libertad de precios que hay en España, existe esta limitación, aunque no es fija, sino que debe ser interpretada por los tribunales, porque la finalidad de la ley, el espíritu de la ley, no es establecer un tope máximo de intereses, sino que el objeto de la protección de la ley es proteger al sistema económico en su conjunto, tanto deudor como a prestamista, del sobreendeudamiento. El sobreendeudamiento ni es bueno para el consumidor ni es bueno para el sistema económico en general. Y nos dice también el Tribunal Supremo en esa sentencia, y creo que es importante también remarcarlo, el hecho de que estas entidades pongan como excusa para establecer unos porcentajes altísimos, desmesurados y desorbitados para estos préstamos, diciendo es que yo no hago control de solvencia y claro, esto me supone un riesgo de impago muy grande, no puede servir de explicación, porque la decisión de no evaluar la solvencia, aunque sea mínimamente, es suya. Y es usted, entidad prestamista, la que está aprovechando precisamente esa necesidad del consumidor de proveerse de un líquido inmediatamente y de forma ágil y rápida. Usted está aprovechando esa circunstancia unida a su voluntad de no querer evaluar la solvencia para provocar un endeudamiento máximo, porque sabe que si de 3 consumidores al 3000% solo uno le paga, ya ha cubierto los posibles costes de los otros 2. Y esa situación, esa finalidad, no es protegible por el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, como veis, pese a todas las noticias que han salido y las discusiones y dudas que puedan haber originado estas sentencias del Tribunal Supremo, lo cierto es que las demandas por usura siguen siendo viables siempre y cuando efectivamente concurra usura, lo que solo sabremos, vuelvo a repetir, comparando la TAE de nuestro contrato con la TAE media e igualmente en los supuestos de revolving a través de la impugnación por falta de transparencia. Esto significa que para reclamar por usura vamos a necesitar documentación, vamos a necesitar el contrato o al menos extractos o recibos cercanos a la fecha de la contratación, porque la ley nos dice que la valoración de la usura hay que hacerla a la fecha de la contratación. Y para saber cuáles son los efectos de la usura, es decir, para saber si seguimos debiendo dinero o no al banco, vamos a necesitar también que el banco nos provea de un cuadro de amortización en el que podamos ver las cantidades que hemos pagado, en concepto de que las hemos pagado y cuánto dinero he pedido prestado para poder hacer esa resta que me arroje un resultado positivo o negativo de la usura. Esta documentación está obligada el banco a proporcionarla. Se puede reclamar al servicio de atención al cliente de los bancos e igualmente la mayoría de los juzgados también están admitiendo la posibilidad de solicitarlas por diligencias preliminares. Pero quiero aprovechar este webinar también para animarles a la conservación de los documentos y para que en el futuro pues sea fácil y sencilla la reclamación y no se alargue teniendo que solicitar documentos, porque claro, hay bancos que con mediana celeridad proveen de esta documentación, pero hay bancos que se niegan en redondo e incluso en el ámbito judicial nos cuesta mucho obtener la documentación. Y sin la documentación de la TAE, pues no podremos decir si la TAE es usuraria o no, y sin el contrato tampoco podemos saber si el contrato adolece de falta de transparencia o no. Y con esto ya termino mi exposición, si te parece, Ana. Vale, pues hasta aquí tenemos todas las preguntas que nos han realizado, así que finalizamos aquí el webinar. Antes de nada, recordaros que una vez que finalicéis la pantalla os va a salir una encuesta de satisfacción. Agradecemos que la contestéis para ver en qué puntos podemos mejorar y también en qué estáis interesados para próximos webinars. Y poco más. Lo que he comentado, el PowerPoint se subirá al panel del socio en unos 2 días aproximadamente y también en unos 2 días se va a subir este webinar a nuestro canal de YouTube para que lo podáis volver a visualizar. Muchísimas gracias por todo. Buen día.